antes de comenzar nuestra clase, creo que ya la doctora Galarza o la facultad ya les había comunicado que a partir de esta semana vamos a tener 2 clases como esta por semana para poder cumplir con el programa, digamos, porque si no vamos a estar muy apretados después de tiempo. La segunda clase, les digo bien, acá lo tengo, la segunda clase sería los días martes, es decir, mañana, de 19 a 21. Tenemos 2 horas de Zoom disponibles para nosotros, para la cátedra. O sea, que tendríamos una clase por Zoom el lunes a las 17, esta, y a partir de esta semana, la otra sería el día martes a las 19. Por otro lado, ya nos pasaron la contraseña y demás, la habilitación para el aula, o sea que la doctora Bongers ya les va a subir al aula los talleres, porque creo que lo van a hacer de esa manera, y de ahí vamos a subirles también los Power que utilizamos acá para los teóricos. Nos quedarían, lógicamente, la parte de prácticos, al no tener la presencialidad, pero como lo hablamos con la doctora Galarza, no sería mayor inconveniente porque entre los teóricos que duplicamos la cantidad, porque ustedes habitualmente, acuérdense, tenían un teórico por semana, ahora vamos a tener 2 teóricos, más los talleres, vamos a ir, digamos, tratando de llevar bien la materia. Lo que sería del resorte más específico de prácticos, si volvemos a la presencialidad, ya haríamos un programa de recuperación, hay que ir trabajando sobre la marcha. O sea, recuerden entonces que desde esta semana nos vamos a ver los lunes a las 5 de la tarde y los martes a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Vamos a comenzar entonces, si les parece. Como siempre, les recuerdo, el chat está abierto, cualquier cosa que quieran colocar, preguntar, acotaciones, sugerencias, yo lo voy leyendo. Y vamos a recuperar nada más que a modo de un repaso muy rápido, es lo que habíamos visto hasta ahora, que es un poco resumido en esta imagen que ustedes tienen acá. Nosotros habíamos visto hasta ahora con qué nos encontrábamos en una radiografía de tórax normal. Acuérdense, habíamos hablado de continente, de contenido, de la anatomía respiratoria, de la cardiovascular, digamos, todo muy a modo de introducción, después los vamos a ir acotando otra vez, pero a partir de esas imágenes de normalidad, y les vuelvo a pedir, tengan en cuenta las densidades normales, vuelvo a decirles la densidad aire, que es la densidad normal del tórax, en su mayoría, por supuesto, en lo que tiene que ver con la parte respiratoria. A partir de esas diferencias vamos a comenzar a hablar de la patología. Fíjense, mientras yo les voy comentando todo esto, por favor vayan observando esta imagen que tienen acá. Todos los numeritos tienen su correlato al lado de referencias a qué corresponde cada estructura para ir ubicándonos imagenológicamente para ver cuando nuestro paciente se enferma, se convierte en patológico, cómo pueden ir variando la forma en que van a aparecer esas estructuras. Fíjense los campos pulmonares con el número 15, vuelvo a reiterar la densidad normal pulmonar, imágenes radiolúcidas, radiotransparentes, el aire, que habíamos dicho iba a estar ubicado en el espacio alveolar, en el espacio respiratorio, pero también en toda la red de vías aéreas, tráquea, bronquios, etcétera, etcétera, hasta llegar al espacio respiratorio. Evaluemos el diafragma, el hemidiafragma derecho, el hemidiafragma izquierdo, la altura, la forma, esa forma convexa, abovedada, este punto que está por acá, lo mismo que este otro punto que está por acá, que habíamos dicho que se llamaban senos costofrénicos. El seno costofrénico, a ver un momentito, ¿qué pasó acá? Un segundito. Ahí está. El seno costofrénico derecho, el seno costofrénico izquierdo. Volvemos a decir, hay que evaluar la forma, esa forma de ángulo agudo, cerrado, punto más bajo del tórax. Cuando veamos, no sé si entraremos hoy o mañana con la parte de derrames pleurales,
lo vamos a volver a mencionar. Esta imagen densa, radioopaca central, que corresponde a la imagen de la silueta cardiovascular, una imagen bastante rudimentaria. Obviamente que ustedes ya van a ir comprobando que la radiología simple no es el método ideal para observar la silueta cardiovascular. Para eso podremos contar con ecocardiografía, con ecodoppler, o sea, estudios ecográficos, con tomografía computada, con angiografías, etc. Pero esto es lo que vemos en cuanto a lo cardiovascular en una radiografía simple. ¿Se acuerdan? Directa de tórax. Simple porque el paciente no se realizaba ninguna preparación previa antes de hacerse la radiografía y no utilizábamos ningún medio de contraste. Así como el paciente llegaba, lo posicionábamos, lo preparábamos, se tomaba la radiografía, bajo determinadas consideraciones. Teleradiografía, paciente en bipedestación, ¿se acuerdan? En incidencia póstero anterior, desde atrás hacia adelante, inspiración profunda, apnea momentánea, ya lo hablamos. Ahora, nosotros vamos a comenzar a ver, cuando estudiemos ahora inmediatamente la patología, que hay dos métodos que se van a ensamblar perfectamente y nos van a venir muy bien para el diagnóstico de las enfermedades torácicas. Esos dos métodos son la radiología, que ya es el que estamos manejando, y también la tomografía computada. Por lo tanto, si nosotros utilizamos para alguna cuestión tomografía computada, fíjense que nosotros vamos a ver lo mismo que estamos viendo en esta radiografía, pero de una manera distinta. Las estructuras son las mismas. Fíjense que vamos a encontrar en imágenes de tomografía computada de tórax en cuanto a la normalidad, antes de meternos en la patología. Fíjense que cuando nosotros hacemos tomografía computada, es como si cortáramos al paciente en sentido axial o en sentido transversal y miramos. Cada corte de tomografía computada a mí me muestra, esto yo quiero que quede bien grabado, me muestra lo que anatómicamente existe a ese nivel. No miro nada que haya ni por abajo ni por arriba. Si quiero ver lo que hay 1 centímetro más abajo, tendré que hacer otro corte 1 centímetro más abajo. Si quiero ver lo que hay medio centímetro más arriba, tendré que hacer otro corte medio centímetro más arriba. Para que tengamos una idea clara, como ejemplo, fíjense esto que está acá. Yo acá les presento una radiografía de tórax de frente, normal, ya la vimos, y tiene 3 líneas, 1, 2 y 3, colorada, amarilla, verde. Fíjense, si nosotros hacemos un corte a nivel de un corte tomográfico a nivel de cada una de estas líneas, nos vamos a encontrar con las siguientes imágenes. Cortemos como para empezar a jugar, cortemos a nivel del número 1, de la línea colorada. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con esto que está acá. Epa, yo miro y digo, pero acá me cambiaron todo, ¿qué estoy mirando? Si no tiene nada que ver con la radiografía. No, tiene todo que ver, muchísimo que ver. Porque recién les decía, son las mismas estructuras anatómicas, nada más que vistas de otra manera, desde otro ángulo, por así decir. Fíjense que para entender esta imagen en tomografía computada, hay algunas cuestiones básicas que tenemos que saber. Cuando nosotros vamos a hacer una tomografía computada al paciente, el paciente va a estar siempre acostado boca arriba, sobre la mesa tomográfica. Vayan mentalmente reproduciendo esto que yo les voy diciendo. Paciente acostado boca arriba sobre la mesa de examen tomográfica. Y nosotros observamos desde los pies del paciente. Es decir, hagamos a la imagen visual o representativa de que yo tomo una silla y me siento a los pies del paciente y desde ahí lo estoy mirando. Desde ahí veo el corte. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se va entendiendo? Por lo tanto, si yo tengo que ubicarme anatómicamente en esta imagen, que era el corte más alto de esos 3 que yo les marqué en la radiografía, yo les dije, paciente acostado boca arriba, yo estoy puesto o sentado a los pies del paciente y lo miro, por lo tanto, esto será el dorso del paciente, ¿de acuerdo? Esta será la espalda del paciente porque el paciente está acostado boca arriba.
Esto que me queda por arriba, entre comillas, será la pared torácica anterior del paciente. ¿Estamos hasta acá? Y si lo estoy mirando desde los pies, yo les pregunto, ¿esto que está acá, qué lado del paciente será? ¿Qué hemitórax del paciente será? Alguien que me ponga en el chat. Entonces yo veo que me están siguiendo. Derecho, 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 derecho. Perfecto. Muy bien todos. Esto será el lado derecho. Claudia, Lucas, Camila, Mauro, Isabel, Marinaldo, etc. Perfecto. Derecho. Y esto será el lado izquierdo del paciente. Si entendimos esta cuestión, yo les aseguro que tenemos gran parte de la interpretación tomográfica ya resuelta. Cómo miramos, cómo lo ubicamos al paciente o cómo nos ubicamos nosotros en relación al paciente. ¿Qué estructuras anatómicas? Y bueno, hay algo básico. Si yo quiero reconocer, ¿se acuerdan que dijimos estructuras anatómicas? Eso quiere decir que yo ya las conocía de antemano. Yo las voy a reconocer, es decir, a conocer nuevamente. Importancia de la anatomía, de ubicar los elementos anatómicos. Y les aclaro algo, la anatomía imagenológica es bastante más sencilla que la anatomía humana descriptiva, topográfica, etc. Por una razón elemental, hay muchas estructuras anatómicas que nosotros en tomografía computada no las vamos a ver. Yo no voy a ver nervios, por ejemplo, los músculos, poco y nada. Voy a ver vasos si le pongo contraste al paciente, si no, no los veo. Entonces, fíjense que a mí se me restringe mucho el espectro de estructuras que tengo que analizar. Por lo tanto, se me simplifica la interpretación, ¿verdad? Y una cuestión. Ahí ustedes van a escuchar, van a encontrar, después lo vamos a ver en otros puntos, que cuando se hace una tomografía computada, cuando el técnico o el productor de imagen nos hace una tomografía computada, la puede realizar de dos maneras, o en dos formas o de dos modos, según la ventana que utilice. ¿Qué quiere decir esto de según la ventana que utilice? Fíjense que las distintas ventanas son distintas maneras de ver lo mismo. En tórax, como esta imagen que estamos viendo acá, habitualmente podemos trabajar con dos ventanas, o una tercera que se ocupa poco, que no la vamos a mencionar por ahora. Dos principales. Una es esta que está acá. Esta ventana se llama ventana mediastinal o de partes blandas, porque el equipo se programa de tal manera para ver muy bien detalladamente las estructuras justamente del mediastino o lo que tiene que ver con las partes blandas. ¿Cuál es la otra ventana? Ya vamos a ver después. La que se va a llamar ventana respiratoria o ventana parenquimatosa. ¿Qué vamos a ver en esa ventana respiratoria o parenquimatosa, o algunos también la llaman ventana alveolar? Vamos a ver en detalle los pulmones. Que fíjense, en esta ventana, en este corte, yo no veo nada de los pulmones. A los pulmones los veo como una imagen absolutamente negra, radiolúcida, radiotransparente, casi como si estuvieran vacíos. Fíjense que vemos por acá y por acá algunos puntitos más hiperdensos que corresponden a vasos sanguíneos, arterias, pero no vemos el parénquima pulmonar. Para ver el parénquima vamos a tener que hacer este mismo corte, que ya lo vamos a ver más adelante, con una ventana parenquimatosa o respiratoria. Ojo, ventana que no me va a servir para ver el mediastino. Así como la ventana mediastinal, que es esta que yo les muestro ahora, no me sirve para ver las lesiones o las patologías pulmonares parenquimatosas. Me preguntan, ¿ventana mediastinal o como más? O también llamada ventana para partes blandas. ¿Estamos, Agustín? Ventana mediastinal o para partes blandas. Muy bien, fíjense que estamos observando en este corte de tomografía axial computada de tórax con ventana mediastinal, un corte alto. Partes blandas de la pared torácica anterior, fíjense cómo se ve la piel, el tejido celular subcutáneo, por acá,
Lo mismo por detrás, piel, tejido celular subcutáneo. Todas estas imágenes más densas corresponden a los panículos musculares, densidad agua, ¿se acuerdan que habíamos mencionado? Fíjense cómo se ven las estructuras óseas, bien densas, densidad calcio. Ustedes podrán perfectamente definir cuáles son esas estructuras óseas. Una vértebra, seguramente del sector dorsal, de parte de la columna vertebral. El esternón, fíjense cómo lo vemos bastante grande al esternón acá porque es un corte alto. Y el esternón es mucho más importante en su volumen en la parte alta. Recuerden que después el cuerpo se achica y el apéndice sifoides abajo es una puntita prácticamente, ¿verdad? Y fíjense lo que habíamos comentado. Fíjense la densidad del esternón, cómo es muy diploica. Tiene mucho tejido esponjoso en su interior, mucho tejido diploico. Es poco cálcico. Por eso, comparen la diferencia de la densidad calcio del esternón, por ejemplo, con la densidad cálcica de la vértebra o del cuerpo vertebral. ¿Qué más? Omóplato o escápula, por acá. Y fíjense, vemos esto que está acá, esto, como podríamos decir pedacitos de costilla. ¿Por qué razón? Porque el corte que nosotros estamos tomando en tomografía es absolutamente axial, horizontal, transversal. Y se acuerdan cuando hablábamos de continente óseo que las costillas no están en sentido o en forma horizontal, están oblicuas, están inclinadas. Entonces, al cortar con la tomografía computada, voy cortando, por así decir, trocitos de diferentes costillas. Adentro, la parte pulmonar, prácticamente nada, porque no es una ventana parenquimatosa que a mí me permita ver el parénquima pulmonar. Y fíjense, dentro del mediastino, diríamos, las estructuras que van a resaltar son esta que está acá, la tráquea, densidad en su interior aire, habíamos dicho que la tráquea es un conducto siempre abierto, real, que permite la entrada y salida de aire continuamente. Fíjense, por ejemplo, estos elementos que acá los veo muy densos, hiperdensos. El callado de la aorta, la vena brachiocefálica del lado izquierdo, pero siempre tomemos mejor como referencia la aorta. ¿Por qué los veo tan blancos, tan densos? Fíjense que los veo casi con la misma densidad que el hueso. Porque lo que nos faltó decir cuando definimos este corte tomográfico, que dijimos tomografía de tórax en un corte alto, con ventana mediastinal, me faltó decir con contraste. A este paciente se le hizo contraste endodenoso, iodado, por eso vemos los vasos sanguíneos, las arterias en este caso, muy densas, porque el medio de contraste iodado suma densidad para poder ver bien la estructura. Por eso también vemos estos pequeños puntitos hiperdensos que son parte del entramado vascular pulmonar contrastado. Fíjense que si yo veo esta estructura, el callado de la aorta, a mí me está diciendo, me confirma que es un corte alto. Fíjense que la parte más alta del recorrido aórtico es el callado. Tenemos aorta ascendente, callado, se dobla el callado, se va para atrás, pasa al lado izquierdo, se junta, va bien pegadita a la columna y desciende como aorta torácica descendente. Esos son un poco los elementos anatómicos que tenemos que ver en este corte. Retengan un poquito esta imagen y yo les voy a mostrar ahora lo que veríamos a la altura del segundo corte. Es decir, vamos a cortar ahora donde está la línea amarilla, un corte un poco más bajo. Con la línea colorada, el primer corte es este que vimos acá. Bajamos un poquito, bajamos a la línea amarilla, nos encontramos con esto. Y fíjense, a ver si nos entendemos. Podemos decir lo siguiente. Hay imágenes que me resultan parecidas, similares a las del corte anterior, pero hay otras que me aparecen nuevas, así como hay otras que desaparecieron. ¿Cambiamos el paciente? No, el paciente es el mismo. Cambió la altura del corte.
Y la anatomía, lógicamente. Yo les dije hace un momento, cada corte tomográfico a mí me muestra lo que anatómicamente hay a ese nivel de corte. No me muestra nada que haya ni un poquitito más arriba ni un poquitito más abajo. Si yo hago un corte más bajo como este, voy a ver las estructuras que a mí me aparecen a ese nivel. Las detallamos un poquito. Fíjense, dorso del paciente, partes blandas, cara anterior del paciente, partes blandas, piel, grasa subcutánea, haces musculares, etc. Eso no varía. Densidad calcio. La vértebra, esta será otra vértebra dorsal también. La escápula, que ya no la veo como en el caso anterior, porque la estoy cortando más abajo a nivel de la parte ancha de la escápula, a nivel de la escama de la escápula. Fíjense cómo se me modifica también el esternón. Me aparece más chiquito, porque decíamos hoy, a medida que vamos bajando en la anatomía del esternón, va siendo cada vez más pequeño en su volumen, en su tamaño. Y fíjense, sí, acá vemos muy bien esto, del otro lado, esto, esos trozos de costilla que yo les decía, que corresponde a la disposición oblicua que tienen nuestros arcos costales. Les pido que se fijen algo. Miren el tamaño pulmonar, miren el volumen pulmonar. Compárenme esto con el que veíamos anteriormente. Fíjense que en el corte anterior, vuelvo un instante, las áreas pulmonares están mucho más chiquitas. En cambio, en esta, que es un poco más bajo, las áreas pulmonares se agrandan. Perfecto. ¿Por qué? Acuérdense de la anatomía pulmonar. Fíjense que los pulmones son como si fueran pirámides dentro de nuestro tórax. Una pirámide es un cuerpo geométrico que tiene una base grande, ancha, y que se va afinando hacia arriba. Piensen en las pirámides de Egipto, por ejemplo. Entonces acá tenemos más área pulmonar. Y fíjense las otras estructuras del mediastino. Acá me dice Jonathan, estaría a nivel de T6 este corte. Sí, un poquito más abajo también, un poquito más abajo. Fíjense esto que está acá. Observen esto que está acá. Ya te contesto, Marinaldo, enseguida. Esta es la tráquea. ¿Cómo me cambió la tráquea? Si hoy yo la veía como una imagen tubular prácticamente, y acá la veo como algo que está oblongo, apaisado. ¿Por qué razón? Porque este corte tomográfico está hecho a nivel o a la altura de la carina traqueal. ¿Se acuerdan que yo tengo la tráquea y viene un punto en que la tráquea se bifurca en los dos bronquios? Bueno, este corte está acá, donde los dos bronquios, por así decir, bronquio fuente del lado izquierdo, bronquio fuente del lado derecho, se abren y se separan para entrar cada uno al pulmón que le corresponde. ¿Estamos hasta acá? Muy buena pregunta. ¿Por qué no se ve el esófago? ¿Por qué no se mira el esófago? ¿Saben dónde estaría el esófago? Por ahí lo vamos a ver en otra. El esófago estaría por acá, un poquito más atrás. El esófago puede o no verse. Generalmente no lo vemos. ¿Por qué razón? En primer lugar, por la anatomía de las paredes del esófago. El esófago es un conducto muscular, blando, laxo, que tiene, y atiendan a lo que les voy a decir, tiene una cavidad o un espacio virtual. En condiciones normales, nuestro esófago está cerrado. ¿Cuándo se abre nuestro esófago? ¿Cuándo se abre? Cuando nosotros tragamos algo, ya sea sólido o líquido. Se abre el esófago, pasa el bolo alimentario y se vuelve a cerrar otra vez. Este corte se hizo en el momento en que el esófago, mejor dicho, del paciente estaba en reposo. No estaba ni abriéndose para que pase ni cerrándose, estaba cerrado, por eso no lo vemos. Pero podemos verlo como ya vamos a ver en otras imágenes. ¿Qué otras estructuras? Fíjense que si volvemos a recuperar la imagen del callado, acá la perdimos. ¿Por qué razón? Porque cortamos un poco más abajo. Y acá comenzamos a ver, como algunos dicen, no nos confundamos, comenzamos a ver las dos aortas. ¿Cómo las dos aortas? Si yo sé que aorta es una sola. Sí, perfecto. Pero ¿a qué hacemos referencia? A que vamos a ver esto que está acá, que es la aorta ascendente,
El callado nos quedó más arriba, se dobla, se pasa para la izquierda y desciende, y veo esta otra que está por acá, que es la aorta descendente. ¿Se entendió esta cuestión? ¿Por qué las dos aortas? Porque yo acá tengo la ascendente, y acá tengo a la derecha del paciente, ligeramente, y acá tengo la descendente a la izquierda del paciente, pegadita a la columna. Y acá ya les digo algo, que lo vamos a repetir muchísimas veces. Cuando yo tengo una tomografía, ya sea de tórax, como vamos a ver en todo este primer módulo, ya sea de abdomen, como vamos a ver más adelante, sí o sí no puedo dejar de mirar la aorta, independientemente de que el paciente tenga algún signo o algún síntoma que a mí me pueda hacer pensar en una patología aórtica, independientemente. ¿Cómo la voy a mirar? La voy a mirar ordenadamente en los cortes de arriba hacia abajo siempre. ¿Por qué les digo esto? Porque en condiciones normales, la parte más ancha, más grande, la luz más abierta de la aorta va a estar cuanto más cerca está de su nacimiento. La aorta, todos sabemos, está brotando del ventrículo izquierdo. Bueno, esa es la parte más ancha de la aorta. Callado aórtico, se dobla la aorta y milimétricamente va disminuyendo de tamaño, de diámetro. Aorta descendente, un poquito más estrecha. Observen en este caso, fíjense que esta es un poco más grande en diámetro que esta otra. Y así sucesivamente, la aorta torácica descendente va disminuyendo su diámetro, atraviesa el esófago, el diafragma, se convierte en aorta abdominal, sigue disminuyendo su tamaño hasta llegar al punto de luz más estrecha, normal, que es previo a la bifurcación en las dos arterias ilíacas primitivas. ¿De acuerdo? Y ustedes me dirán, ¿y por qué tengo que prestar atención a esto? ¿Qué importancia tiene? Porque si yo veo esa aorta desde arriba hacia abajo, que cada vez la veo milimétricamente más chica, está todo bien. En cuanto a la posible patología de la aorta, está todo bien. Pero si yo me encuentro con que la aorta, en la medida que voy descendiendo, se me empieza a ensanchar, voy teniendo, supónganse que tiene este calibre y de golpe me hace esto se ensancha y después puede volver a angostarse. Eso a mí me está indicando, perfecto, sí, Jonathan, que eso es una dilatación aórtica aneurismática. Lo ideal es llegar a detectarla en ese estadio, porque ese paciente tiene solución. Ir a una cirugía vascular, etcétera, etcétera, tiene solución. ¿Cuál es el problema? Que el paciente me haga un accidente aneurismático. ¿Qué quiere decir accidente aneurismático? Se rompe la aorta. Piensen que si está dilatada, la pared se adelgaza. Voy a tener el choque sistólico continuo porque el corazón del paciente seguirá latiendo. Cada sístole es un choque, un envión de sangre que va a ir golpeando contra esa dilatación. ¿En qué puede terminar? En que esa aorta dilatada con la pared adelgazada diga basta y se rompe. Y si se me complica un aneurisma de aorta con una ruptura, el paciente me podrá sobrevivir 2 minutos, fíjense, y se me muere indefectiblemente porque el paciente me hace una hemorragia cataclísmica que me va a entrar en un shock agudo del que no lo voy a poder sacar. Y se terminó el paciente. Entonces, ante la menor sospecha de una dilatación aneurismática, se realizarán los estudios por imágenes pertinentes para confirmar esa sospecha del aneurisma, detectarla, localizarla y decidir la conducta que hay que hacer. Fíjense que si llegamos a descubrir esto, prácticamente le estamos salvando la vida al paciente de antemano. ¿Se entiende? Por eso no podemos dejar de verlos. ¿Es muy común encontrar aneurismas? No, no es muy común. ¿Cuál es la importancia? Que cuando se lo detecta,
hay que actuar porque tenemos tiempo de hacerlo. El problema es que, si bien no son muy comunes, cuando se hacen clínicos muchas veces es en la ruptura. Y ahí sí que no tenemos nada que hacer. Si hablamos, por supuesto, de un gran vaso. Esa es la importancia. ¿Cuál es el mejor estudio para diagnosticar un aneurisma? Puede ser un ecodoppler, que ya vamos a ver. No me quiero meter mucho en esto porque me voy de tema. Esto lo vamos a ver cuando veamos cardiovascular, pero no quiero dejarlos con la intriga o con la duda. Ecografía Doppler o ecodoppler y arteriografías contrastadas para ver cómo está el vaso. Hablamos de estudios de imágenes, Después hay otros estudios funcionales. ¿Qué otra estructura? Acá aparecen las venas pulmonares o las arterias pulmonares, los vasos pulmonares, porque fíjense que este corte está aproximadamente realizado a la altura de los ilios pulmonares. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el ilio es la zona del órgano a través de la cual entran y salen los vasos del órgano, arterias, venas, linfáticos o elementos propios del órgano, como en este caso son los bronquios? Vamos al corte de abajo. Vuelvo al esquema otra vez y habíamos dicho 3 cortes. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa a nivel del tercer corte, de la línea verde. Acá la tiene. Yo les diría inclusive que este está cortado un poco más abajo. Fíjense esto que está acá. Tenemos las mismas estructuras con la variante según como las estamos observando. Pared anterior, torácica, pared posterior, hemitórax derecho del paciente, hemitórax izquierdo del paciente. Yo lo estoy viendo al paciente desde los pies hacia la cabeza. Fíjense las áreas pulmonares más grandes todavía, porque estamos cortando más cerca de las bases pulmonares, que es la parte más ancha, más importante en cuanto a volumen. Estructuras óseas, decíamos, vértebra, esternón, ya escápula, estamos viendo prácticamente la puntita de la escama de la escápula, nuevamente ese fenómeno, digamos, visual de las costillas en pedacitos, por lo que habíamos dicho. Fíjense que si vamos a la aorta, acá ya vemos una sola, es decir, un solo tramo de la aorta. ¿Cuál es? Esta que está acá. La aorta torácica descendente, porque la ascendente ya me quedó más arriba y el callado me quedó más arriba todavía. Pero seguramente me llama la atención esta gran imagen hiperdensa en el área mediastinal, que si bien me está ocupando el mediastino, el medio, fíjense que tiene toda esta prominencia hacia la izquierda del paciente. Esto que ustedes están viendo acá es el corazón, la imagen del corazón. Cuando estudiemos cardiovascular, vamos a ver cómo ubicamos anatomoimagenológicamente a ese corazón ahí en el mediastino. Por ahora decimos, acá vamos a tener la impronta de la aurícula derecha, acá vamos a tener por delante el ventrículo derecho, acá vamos a tener a la izquierda, aunque no esté marcado, el ventrículo izquierdo, que es la parte más prominente. Podemos hasta decir que dinámicamente es la parte más fuerte del corazón. Piensen que es la que me va a llevar el choque sistólico como mayor responsable. Y por detrás, la cuarta cavidad, que sería la aurícula izquierda. Lo vamos a ver en cardiovascular, no se preocupen por ahora. Esta imagen, esta posición del corazón, a mí me tiene que hacer pensar en lo siguiente. El corazón no está a la izquierda, tampoco está en el medio. El corazón está en el mediastino, es decir, en el medio, pero tiene una proyección hacia el lado izquierdo del paciente. Recuerden cuando habíamos hablado la semana anterior de la segmentación del pulmón de un lado y de otro, habíamos dicho que en el lado del pulmón izquierdo, el lóbulo inferior pierde un segmento, el basal interno, porque ese área, esa superficie, estará ubicada por parte del corazón, sobre todo por el área ventricular del corazón. Entonces, esto es un poco lo que vamos a ver en tomografía básica, ya lo vamos a ir viendo. Lo mismo que en radiología, pero con otro método, con otra mirada, pero los mismos elementos anatómicos.
Antes de continuar, contesto la pregunta de Isabel. ¿Normalmente se pueden ver linfonodos en tomografía? Sí se pueden ver, dependiendo, por supuesto, del tamaño del nódulo linfático. Hay un corolario, un supuesto que nos dice que a partir de 1 centímetro de diámetro tenemos que ver los nódulos linfáticos o los ganglios linfáticos, digamos, sobre todo en radiología. Ahora, si yo me meto a hacer una tomografía computada, y si hablo de una tomografía computada, ¿se acuerdan que decíamos de alta resolución, esa que se llama TACAR o multicorte o lo que fuera? Puedo ver imágenes mucho más chiquititas. Y obviamente si tengo nódulos linfáticos infartados, agrandados, comprometidos, los voy a ver como nódulos mucho más grandes todavía. Una pregunta, doctor, ¿qué es esa imagen como un halo por arriba de la aurícula derecha? ¿Esto que está acá? ¿Esto que se ve acá? Ese es el pericardio. Ese es el pericardio, que es la membrana que me envuelve el corazón, y recuerden que normalmente hay una pequeñita cantidad de líquido pericárdico. Ojo, no estoy hablando de derrame pericárdico, porque eso es patológico, lo vamos a ver en cardiovascular, sino una pequeñita cantidad de líquido pericárdico para evitar los frotes del corazón en relación al pericardio cuando el corazón hace su sístole y su diástole, su sístole y su diástole. Lucía, siempre los vasos tienen que estar contrastados para ver si los queremos ver, sí, por supuesto. Si no, dependiendo del tamaño o del volumen, podemos verlos o no. Fíjense esto que tengo acá, bien denso, bien hiperdenso, tiene medio de contraste. Ahora, esto no tiene contraste, por ejemplo. Pero como la aorta tiene un buen caudal de sangre y la sangre tiene presencia, en la imagen me aparece igual. Fíjense que esta densidad agua de la aorta, sangre, es la misma prácticamente de esta que está acá, que es la del corazón, porque es densidad agua, que representa fundamentalmente a la sangre. Y el corazón es un órgano hueco que está repleto de sangre. Muy bien. Señores, vamos a entrar ahora a la patología. Antes de entrar en nuestro primer bloque, nuestro primer módulo de patologías, que van a ser las opacidades parenquimatosas como tienen acá, yo les quiero comentar algo. Cuando nosotros hablamos de patologías torácicas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Son muchísimas, son numerosísimas. Sería bastante complicado recordar o memorizar, que no es el método, ¿se acuerdan que yo les había dicho que me parezca ideal? Todas las patologías, porque no me va a dar la posibilidad de acordarme o de memorizarlas. De esa manera, lo que algunos autores y adecuadamente han hecho es lo siguiente. Agrupamos patologías que tengan signos radiológicos o tomográficos en común. Dependiendo de que en ese grupo pueden haber diversas patologías, pero que en una radiografía o en una tomografía me van a aparecer, se me van a hacer presentes con imágenes similares. ¿Se entiende hasta acá? Eso es lo que nosotros vamos a llamar PPP. ¿Qué quiere decir PPP? Patrones pulmonares patológicos. ¿Qué es un patrón imagenológicamente hablando o radiológicamente si ustedes quieren? Un patrón radiológico es un grupo o un conjunto de signos radiológicos que van a ser comunes o compartidos con una serie de patologías. Eso es un patrón. Fíjense que sin haberles explicitado esta cuestión, lo que nosotros vimos hasta la clase anterior fue hacer la descripción del patrón normal, que obviamente no está dentro de esos 4 PPP que yo les dije. Es el patrón normal, la manera normal de ver un tórax. Ahora, ese tórax normal a mí se me puede alterar, me puede cambiar la estructura, la densidad, la disposición, etc. Y ahí sí vamos a hablar de 4 patrones.
patológicos, 4PPP. ¿Cuáles son esos 4 patrones? Ojo, les aclaro, yo les doy una clasificación, no es la única, ¿eh? Depende del autor. Hay algunas que son más complejas que quizás no sean tan necesarias. En primer lugar, vamos a hablar de lo que vamos a comenzar a entrar ahora enseguida, que es el patrón llamado alveolar. Algunos también llaman respiratorio, algunos llaman parenquimatoso, pero por ahí me gusta un poco más el término alveolar, porque a mí me está haciendo alusión a cuál es el espacio del pulmón que se va a ver afectado. Patrón alveolar. Obviamente me afecta el espacio alveolar, el alvéolo, el espacio respiratorio. Vamos a hablar acá de estas dos patologías que acá por ahora les presento el nombre. La atelectasia o colapso y la ocupación del espacio aéreo. Si yo digo ocupación del espacio aéreo, pensemos en neumonías bacterianas. Ya lo vamos a detallar enseguida. Característica principal, y las vamos a ver enseguida, nos van a aumentar la densidad radiológica. Vamos a dejar de ver ese pulmón negro, radiolúcido, radiotransparente, para verlo radiodenso, radioopaco, blanco. Primer patrón, ya lo vamos a desarrollar. Segundo patrón, al que vamos a llamar patrón intersticial. Si yo les digo patrón intersticial, estoy diciéndoles que las patologías que se agrupen dentro de este patrón intersticial se van a desarrollar en el intersticio pulmonar. Ya vamos a ver enseguida qué es el intersticio. Aclarándoles algo, la mayor cantidad de patologías torácicas, pulmonares, van a estar cursando con las características de este patrón intersticial. También comparte con el anterior, con el alveolar, que nos va a dar un aumento de la densidad radiológica pulmonar normal, con otras características, pero aumento también. Tercer patrón, y esto lo vamos a ver un poquito mejor cuando veamos la parte cardiovascular. El patrón denominado, el PPP, denominado mixto. ¿Y qué quiere decir eso? Imagínense, es fácil. Si hablamos de un patrón alveolar y después de un patrón intersticial y ahora les digo un patrón mixto, obviamente va a mixturar estos dos. Va a tener características de alvéolos comprometidos, pero también de intersticio comprometido. Los dos anteriores decíamos que aumentan la densidad radiológica normal, y si yo para el mixto sumo los dos o mezclo los dos, obviamente también voy a tener un aumento en la densidad radiológica normal. Un ejemplo representativo, el edema agudo de pulmón. Por eso les dije, lo vamos a ver bien cuando veamos la parte cardiovascular. Y ustedes me dirán, ¿cómo en la parte cardiovascular si yo estoy hablando de un edema agudo de pulmón? Perfecto. Pero la causa más frecuente y más representativa del edema agudo de pulmón es el paciente cardíaco descompensado. El insuficiente cardíaco que se descompensa y termina haciendo un edema agudo de pulmón. Entonces, lo vamos a ver en esa oportunidad. Hablamos ya de 3 patrones: alveolar, intersticial, mixto. ¿Qué tienen en común los 3? El aumento de la densidad radiológica que nos va a aparecer en la radiografía o en la tomografía, lo mismo. Y nos estaría quedando un cuarto patrón. A ese cuarto patrón se lo denomina de distintas maneras. Una posibilidad, patrón destructivo. Otra posibilidad, hipertransparencias. Fíjense que si yo digo patrón destructivo, voy a hablar de patologías que en mayor o menor medida me destruyen el pulmón. Si me destruyen el pulmón, no puedo volver a recomponer ese pulmón como era antes, porque lo destruí. Y va a tener como característica la hipertransparencia o la hiperlucidez. ¿Qué quiero decir con esto? Me voy a encontrar con un pulmón más negro. Y ya lo vamos a ver también. La diferencia fundamental, obviamente, con los otros 3. ¿Estamos hasta acá? Esto a modo de introducción de los PPP.
Georgina, ¿qué significaba PPP? Patrones pulmonares patológicos. 4. Alveolar, intersticial, mixto, destructivo. Como el enfisema, sí, el enfisema es el ejemplo característico del patrón destructivo que también lo vamos a ver. Fíjense cómo surgen las preguntas y las inquietudes, porque en tórax o el tórax, si ustedes se acuerdan, yo les dije cuando comenzamos a ver esto, es una caja de Pandora. Ahí adentro podemos encontrar lo que ustedes se imaginen y lo que no también. Por eso tenemos que estar atentos con todas nuestras antenas bien dispuestas para captar lo que la imagen nos está mostrando. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si les parece, a ver, Marcos, en el mixto dijo hipertransparente, no. El mixto tiene características del alveolar y del intersticial, los dos juntos. Es una mixtura, uno se sobrepone al otro. Ya lo vamos a ver cuando veamos edema agudo del pulmón. Nunca, jamás una hipertransparencia. Ojo, porque si yo digo hipertransparencia, estoy diciendo muy transparente. Y en radiología lo transparente es negro, porque es el aire. ¿Estamos? Vamos a comenzar ahora entonces con el primero de estos patrones, el patrón alveolar. También llamado, yo les decía, patrón respiratorio, patrón parenquimatoso, si quieren, pero me parece mejor alveolar. Y algunos hablan directamente del título de esta imagen que yo les estoy poniendo acá. Hablan de opacidades parenquimatosas, es decir, patologías que van a afectar el parénquima pulmonar, descifremos ese título, y nos van a dar aumento de la opacidad, o me van a dar una opacidad. Si yo digo me va a dar opacidad, estoy diciendo me va a aumentar la densidad. O sea, me va a dar una imagen más blanca, más radiodensa, más radiotransparente. No te me apures, Jacqueline, porque todavía ni entré a los patrones, ni hablé de atelectasia y ni hablé de neumonía. Ya vamos a hablar del broncograma aéreo que me preguntas. Vamos tranquilo. Me parece perfecto que me preguntes porque algo ya habrás leído, ya habrás visto. Momentito, vamos todos juntos. ¿Cuáles son las dos situaciones representativas de las opacidades parenquimatosas? La atelectasia o colapso, por un lado, y la ocupación del espacio aéreo por el otro. Fíjense que acá me pone una aclaración definiendo o diferenciando las dos. En la atelectasia o colapso me pone como explicativo pérdida del volumen pulmonar. En la ocupación del espacio aéreo me pone como explicación reemplazo del aire del asino por líquido, exudado u otro elemento. No me habla de pérdida, me habla de reemplazo. Si yo pierdo algo, dejé de tenerlo, lo perdí. Pero si yo reemplazo algo, dejé eso, pero traje otra cosa, a ocupar ese lugar que me quedó vacío. Primer punto, atelectasia o colapso. Ustedes dirán, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Y yo les diría lo siguiente, vamos a hacer la cosa más sencilla. Desde el punto de vista de la imagen, decimos atelectasia, decimos colapso, y los podemos interpretar como sinónimos, como lo mismo. Ahora, si yo voy en realidad a la fisiopatología, no es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque la atelectasia será solamente el colapso obstructivo del pulmón. Hay otros colapsos que no son obstructivos, por lo tanto no serán atelectasias, serán simplemente colapsos. ¿Se entendió esto? Ya les explico. De igual manera, después vamos a hacer una recuperación de todo esto. ¿Qué sucede en una atelectasia? Y acá ustedes por ahí, yo no quiero que piensen algo, o que digan, pero esto es diagnóstico por imágenes, esto no es fisiopato. ¿Por qué me habla de todo esto? Acuérdense cuando hablábamos de cómo interpretar una imagen. Si yo recuerdo, si yo conozco cuál es la fisiopatología, puedo deducir con qué imagen me voy a encontrar y no voy a tener que memorizar, porque sí, una imagen, que me va a resultar más complicado el hecho de la retención de la imagen.
Fíjense que si digo una telectasia, estoy diciendo un colapso del pulmón. ¿Qué es un colapso? Lo que les dice ahí abajo, la pérdida del volumen. Se perdió el aire. Dejó de haber aire en ese pulmón o en ese lóbulo o en esos segmentos. Pero les dije, atelectasia, colapso obstructivo. Ejemplo, un tapón mucoso, un cuerpo extraño, un cáncer broncógeno o un tumor broncógeno que crece hacia la luz del bronquio y me tapa, me obstruye la luz. Todo el terreno del pulmón que esté dependiendo de la ventilación de ese bronquio va a dejar de tener aire, perderá el aire. Por lo tanto, se achica. Hay pérdida de volumen pulmonar. ¿De acuerdo? Ahora, hay otros colapsos que no son obstructivos, por lo tanto no van a ser atelectasias. Ejemplo, tengo una gran masa dentro del pulmón, un tumor, por ejemplo, un gran quiste hidatídico, que empieza a hacer presión y a buscar lugar adentro y me empieza a comprimir bronquios, no a obstruir, a comprimir desde afuera. Ese paciente, al comprimirse un bronquio, se me va a producir un colapso del parénquima pulmonar que depende de ese bronquio. Pero la causa no fue una obstrucción, vino de afuera. A ese colapso también se le llama colapso pasivo, porque la causa no está en el bronquio, no es activa del bronquio, vino de afuera. Otro caso. ¿Escucharon hablar en el chiquito recién nacido prematuro del síndrome de membrana hialina? ¿Qué se hace cuando una madre está cercana del momento de parto, pero por X motivo se piensa que el parto se va a venir antes, que se va a dar el nacimiento de un chiquito prematuro? ¿Qué hay que hacer con ese niño, con ese bebé? Corticoides, muy bien, corticoides, sí señores, perfecto. Hay que hacer lo que llamamos maduración pulmonar, con corticoides, a pasto. ¿Por qué razón? Porque el problema de ese chiquito prematuro es que cuando nazca, dentro de sus alvéolos va a tener un déficit de un elemento que se llama sustancia surfactante tensioactiva. ¿Qué función cumple esta surfactante tensioactiva? Hace lo siguiente. Fíjense que cuando nosotros inspiramos el aire, nuestros alvéolos se inflan. Automáticamente después exhalamos el aire, los alvéolos disminuyen su volumen, exhalan el aire. Pero ante una nueva inspiración, esa surfactante hace que nuestros alvéolos se vuelvan a inflar. Exhalamos el aire, se achican. Volvemos a inspirar, se vuelven a inflar para respirar normalmente y mantener un volumen compatible con la vida. En el prematuro, al no tener esa surfactante tensioactiva, el chico respira, se inflan sus alvéolos cuando nace. Exhala el aire, se achica, al no haber surfactantes como que se pegotearan los alvéolos. No vuelven a insuflarse nuevamente. O si lo hacen de una manera insuficiente. Ese es un colapso pulmonar. El pulmón no se pudo volver a llenar de aire. Pero no es una atelectasia, porque el colapso no es obstructivo. ¿Saben cómo se llama el colapso de estos chiquitos? Colapso adhesivo, porque es como que se pegan los alvéolos. ¿Es un colapso? Sí, es un colapso. ¿Es una atelectasia? No, no es una atelectasia. Un último ejemplo. Un paciente con una fibrosis pulmonar. Un proceso degenerativo que reemplaza, o mejor dicho, invade el estroma pulmonar, el intersticio, los espacios pulmonares con tejido fibrocicatrizal. Característica del tejido fibroso o cicatrizal, la no extensibilidad. Es el paciente que crónicamente va disminuyendo su volumen respiratorio, su capacidad respiratoria y va colapsando sus espacios respiratorios. ¿Son colapsos? Sí, no son atelectasias.
Son colapsos que se llaman fibróticos, justamente porque obedecen a una causa degenerativa que es la fibrosis pulmonar. Entonces, desde ese punto de vista, la atelectasia y el colapso no son sinónimos. Ahora, para lo que nosotros vemos en una radiografía o en una tomografía, podríamos considerarlos como lo mismo. No nos compliquemos la vida y ya vamos a ver enseguida los signos. Diferencia con el otro grupo de enfermedades de este patrón patológico, la ocupación del espacio aéreo. Ejemplo, las neumonías, pero les aclaro ya, la neumonía bacteriana, la neumonía típica, la neumonía de la comunidad, la neumonía que seguramente se va a contagiar el paciente más fácilmente. El bicho que entra por la vía aérea, recorre toda la vía aérea, no infecta la vía aérea, ojo, llega al alveolo y explotó, ahí infectó el espacio alveolar. Fíjense que en ese caso va a haber un reemplazo del aire. ¿Por qué? Por otro elemento. ¿Qué elemento? Líquido inflamatorio, exudado inflamatorio, pus, sangre, células, restos de tejido, restos de mucosa, etc. Por lo tanto, se cambió el aire por otro elemento que no es aire. Por lo tanto, me va a aumentar la densidad. Imágenes y más radiodensas. Pero les aclaré y ya vamos a ver después las neumonías bacterianas solamente, las típicas. Las otras neumonías, las más raras, las atípicas, llámese neumonía viral, llámese neumonía micótica, llámese neumonías por gérmenes raros, no van a afectar el alveolo, me van a afectar el intersticio. Por eso las vamos a ubicar después como dentro del patrón intersticial. ¿Estamos hasta acá? Fíjense, vamos a analizar ahora los signos que vamos a encontrar en una atelectasia o en un colapso pulmonar. Si ustedes revisan la bibliografía, consultan la que ustedes quieran, dentro de la parte de las imágenes, por supuesto, van a encontrar que les van a hablar de signos directos y signos indirectos, o de signos primarios y signos secundarios, o de signos principales y signos accesorios. No me interesa. Hagamos un combo de todo esto y hablemos de signos de la atelectasia o del colapso pulmonar. Es más fácil. Me interrumpo por lo que me ponen acá. Disculpe, doctor, 2 comisiones, ahora tenemos práctico de clínica. ¿Cómo podríamos hacer para seguir después con esta clase? No, discúlpenme, pero este horario es horario de diagnóstico por imágenes, no es horario de otra materia. Mucho hicimos para combinar los horarios. Y la doctora Galarza, que es la secretaria académica, nos adjudicó este horario de 17 a 19 para tener la clase por Zoom con ustedes. Independientemente, igual cuando teníamos o estábamos con la presencialidad, mi horario en esta materia con ustedes era de 17 a 20, todos los lunes. Entonces, yo no comparto el horario con otra materia. Es la otra materia la que tiene que adaptarse a un horario que ya me adjudicaron a mí. Karina dice que alguien grabe lo que queda y después mande el grupo, perfecto, como solución alternativa me parece muy bien. Pero comenten a la doctora que este horario es de diagnóstico por imágenes. ¿De acuerdo? Yo igual se lo voy a comentar porque teóricamente no hay superposición, no debería haber superposición de horarios con ninguna otra materia. Lo mismo sucedió para fijar el examen, para fijar la clase de mañana martes, que costó bastante buscar un horario en que ustedes tengan libre, no tengan otra materia. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, por favor, vamos a arreglar. Me parece perfecto que graben y después se pasen entre ustedes. Bárbaro, perfecto. Pero yo lo voy a comentar para que este horario se concrete lo que habíamos hablado. Es decir, yo tengo Zoom con ustedes de 17 a 19, los días lunes. De 19 a 21, habíamos dicho, los días martes. Bueno, hagamos un poquito de esto y después ya hacemos el intervalo que hacemos siempre de unos minutos.
¿Con qué signos nos vamos a encontrar en una atelectasia o colapso? Lo primero que yo tengo que encontrar para pensar en una atelectasia, obviamente, aparte de la clínica que me traiga el paciente, aparte de los antecedentes que tenga el paciente, el interrogatorio o lo que fuera, lo primero es esto que está acá, la opacidad, es decir, aumento de la densidad radiológica pulmonar normal. Ese pulmón, ese hemitórax o ese lóbulo o ese segmento lo voy a ver blanco, lo voy a ver radiodenso, lo voy a ver radiopaco. Lo primero. Al disminuir el volumen, porque hay pérdida de aire, voy a tener un desplazamiento de la cisura. Es decir, es como que toda la arquitectura del pulmón, donde yo tengo cisuras que están anatómicamente ubicadas, pueden desplazarse o reacomodarse. Ya vamos a ver la imagen enseguida. Si yo tengo todo un pulmón colapsado, fíjense que ese pulmón lógicamente me disminuye de tamaño. Y por una cuestión de equilibrar estructuras dentro del tórax, el mediastino, las estructuras del mediastino dejan de estar en el medio y se corren para ocupar en parte ese espacio que se libera por la ocupación de la atelectasia. Se achica el espacio, se eleva el hemidiafragma de ese lado también. ¿De acuerdo? Todo ese hemitórax, ese pulmón que se achicó, el otro trata de ganar, desplaza el mediastino hacia ese lado. Y hablamos por supuesto de colapsos o atelectasias que me afecten todo el pulmón o gran parte. ¿Qué me voy a encontrar del otro lado con el otro pulmón? Esto que está acá. Una hiperinsuflación compensadora. Eso también se llama función vicariante. ¿Qué es función vicariante o compensadora? Ese pulmón solito que está cumpliendo su función como puede, trata de suplir al otro que no funciona. Está haciendo horas extras, está trabajando con mayor fuerza. Por lo tanto, para mantener un volumen minuto adecuado, necesita hacer entrar más aire. Va a hiperinsuflar, lo voy a ver más negro. ¿Por qué? Y porque está manejando mayor volumen de aire. ¿De acuerdo hasta acá? Ya vamos a ver la imagen. Y nos dice, ¿cómo? Nos dice ausencia, ya les digo, de broncograma aéreo. Lucas, el nombre, función vicariante. Acá les anoto. Función vicariante. Vicariante quiere decir que está reemplazando al otro. Ojo, eso no vamos a encontrar solo en pulmones. Piensen ustedes, por ejemplo, en el paciente que pierde un riñón, o por un traumatismo, o por ser donante de un riñón. El otro riñón perfectamente va a poder cumplir la función que le corresponde en cuanto al uroexcretor. Pero si ustedes analizan y lo ven a ese riñón, por tomografía o lo que fuera, lo van a ver que está más grande. Hizo una hipertrofia compensadora. ¿Para qué? Para suplir o reemplazar la función del riñón que falta. Eso es muy común en los órganos pares de nuestro cuerpo. Uno trata de cumplir o de suplir la función del otro. Si un paciente de sexo masculino tiene un traumatismo o tiene un tumor o lo que fuera y hay que extirparle un testículo, el testículo que le queda va a cumplir perfectamente la función reproductiva, si no se afecta, por supuesto. Eso es común en los órganos pares de nuestro cuerpo. Broncograma aéreo no hay. ¿Qué es el broncograma aéreo? Aguántenme un minutito, lo vamos a ver cuando veamos neumonía enseguida. Fíjense esto que yo les estuve comentando hasta acá. Acá ustedes tienen la imagen típica del libro de una atelectasia o colapso pulmonar masiva o masivo. ¿De dónde? Del pulmón izquierdo. Esta es una radiografía de tórax de frente que yo le estoy mirando de frente. Acuérdense lo que decíamos, lo tengo al paciente paradito frente a mí, lo miro a la cara, a los ojos. ¿Qué me llama la atención? A ver, ¿qué es lo primero que nos llama la atención de esta radiografía? Yo le hago una primera pregunta. Esa radiografía, en base a todo lo que ya vimos, ¿esa radiografía es normal o es patológica? No les pregunto qué tiene, les pregunto, ¿es normal o es patológica? Por supuesto, patológica por donde la miren.
Fíjense las densidades. Yo me encuentro con que este hemitórax izquierdo me aparece absolutamente denso, blanco. Eso también se llama hemitórax denso o hemitórax opaco. Y fíjense que el otro me aparece más negro. Uno muy blanco, el otro muy negro. Uno muy radiodenso, el otro muy radiolúcido o radiotransparente. Este paciente está sufriendo una atelectasia o un colapso de todo el pulmón. Por ejemplo, pongámosle una causa hipotética, un cuerpo extraño. El paciente aspiró un cuerpo extraño, entró, vías aéreas superiores, tráquea, bifurcación, se metió al bronquio fuente del lado izquierdo hasta que llegó un momento en que no pudo avanzar porque el calibre disminuyó, taponó. Todo lo distal no puede ventilar, se perdió el aire. Ni entra ni sale, se perdió el aire. Todo esto es el pulmón colapsado. ¿De acuerdo? Pongámosle otra causa. Un paciente bronquial crónico que tiene un tapón mucoso porque es un bronquítico crónico. Me tapó un bronquio, me ocluyó toda esa vía aérea distal, pulmón opaco. Características: aumento de la radiodensidad, homogéneo. Fíjense que yo este aumento, este hemitórax denso opaco, lo veo homogéneo. ¿Qué quiero decir cuando digo homogéneo? Parejo. Tiene toda la misma densidad. No hay partes más densas, más radiolúcidas, más densas, más lúcidas. Homogéneo. Otra cuestión. Les pregunto lo siguiente. ¿Dónde está el corazón de este paciente? Si yo tendría que ver en el mediastino el corazón, pero hay parte del corazón que a mí me tiene que protruir hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, la aurícula derecha. Y acá no tengo, fíjense que es prácticamente una línea recta. Desplazamiento, dijimos, del mediastino en sentido homolateral. ¿Qué quiere decir homolateral? Hacia el mismo lado de la lesión. Fíjense la tráquea. Si la tráquea tiene que estar acá en la línea media, la luz traqueal, fíjense a dónde se me está viniendo. Desplazamiento homolateral del mediastino. ¿Me siguen hasta acá? Dos estructuras en el mediastino tengo que buscar que estén o no en su lugar. ¿Cuáles son? Arriba, la tráquea, la luz traqueal. Abajo, el corazón. Desplazadas en sentido homolateral. Hay disminución del volumen pulmonar. Hay aumento de la radiolucidez en este otro pulmón. Eso se llama hiperinsuflación compensadora, esa función vicariante, pulmón más negro. Retracción del mediastino que también me va a producir como efecto esto que está acá, columna desnuda o raquis desnudo. Es como que a la columna le saqué la ropa que tenía. ¿Cuál es la ropa? Todas las estructuras del mediastino que se fueron hacia ese lado. La columna no puede desplazarse, porque es una estructura de sostén de nuestro esqueleto. Está siempre en el mismo lugar. Y no tengo broncograma aéreo, que ya lo vamos a ver ahora enseguida con neumonía. Lo vamos a entender mejor cuando veamos la imagen de la neumonía. Ahora, esta es una atelectasia o colapso muy importante de todo el pulmón izquierdo. Miren ahora este otro caso. Acá hablamos de un colapso o de una atelectasia, pero segmentaria, parcial. Primera pregunta. Radiografía de tórax, ¿normal o patológica? Otra vez, como decíamos hoy, hacemos el mismo interrogatorio. ¿Qué les parece? Así, por lo que están viendo. Patológica, perfecta, perfecto. ¿En qué hemitórax o en qué pulmón está la patología? ¿Está el colapso? Derecho, muy bien, del lado derecho. Y fíjense, nos encontramos con esto que ustedes tienen acá. Aumento de la densidad o de la opacidad homogénea. Retracción mediastinal, fíjense acá, qué bien se ve como la tráquea, que tiene que estar en la línea media, se corrió en sentido homolateral, hacia el mismo lado de la lesión. No llegamos a ver el corazón, pero lo más probable es que el corazón no se haya desplazado, porque la parte baja de este pulmón no está comprometida, entonces el corazón sigue en su lugar. La tráquea sí se vio atraída por esta patología y se me metió
hacia el lado derecho, en sentido homolateral. Disminuye el volumen, sí, y miren en este hemitórax, este pulmón izquierdo, mucho más negro. Hiperinsuflación compensadora, función vicariante para sustituir, o mejor dicho, compensar a este lóbulo superior del pulmón derecho que no funciona, que se me colapsó, que perdió el aire. Le hago un perfil y miren acá, esto que está acá. Observen, esta es la cisura mayor. ¿Se acuerdan que la cisura mayor salía de atrás, iba hacia abajo y hacia adelante? Muy bien, me está dividiendo el lóbulo superior del lóbulo inferior y por acá adelante el lóbulo medio. ¿Qué porción vemos más densa o bien densa? La que corresponde al lóbulo superior. Si yo le pregunto, ¿dónde estaba la obstrucción de este paciente al que se le produjo un colapso del lóbulo superior? ¿Dónde se ubicó ese cuerpo extraño, ese tapón mucoso, ese carcinoma broncógeno que creció en la luz? ¿Dónde? ¿En qué estructura? Ya no es más la tráquea, como en el caso anterior. ¿Bronquiolo? ¿Les parece? Ahí ya me fui muy finito. Yo estoy viendo todo el lóbulo denso. Exacto. Se me metió en el bronquio lobar o en el bronquio lobular. ¿De qué lóbulo? Del lóbulo superior del pulmón derecho. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió lo que estamos diciendo? Doctor, el desplazamiento diafragmático va a estar igualmente por más que la telectasia sea del lóbulo superior. No, posiblemente no, porque lo mismo que el corazón, el diafragma, por así decir, queda lejos, entonces no se ve involucrado. Lo que sí se va a modificar es la imagen de la tráquea. En el caso anterior que habíamos visto, fíjense que no llegamos a ver el diafragma, si subió o no, porque se me confunde la densidad diafragmática con la densidad del colapso. Y eso lo vamos a analizar, lo vamos a explicar cuando un poquito más adelante yo les comente el signo de la silueta. Y les dejo con esa intriga que ya lo vamos a ver muy prontito. Muy bien, entonces estábamos acá. Paramos 5 minutitos y retomamos y ahí nos vamos a meter en la otra patología, en la ocupación del espacio aéreo, es decir, las neumonías. Veremos cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias. Si hay alguna pregunta que me quieran hacer, por favor, me la hacen, pónganlas en el chat, en unos minutitos volvemos y las contestamos.
Seguimos, chicos. A ver, ¿qué tengo por acá? Nicolás dice, normalmente los límites de la cisura no se ven o se marcan más con la opacidad. Una cisura normalmente no se ve en condiciones normales. La cisura se puede ver cuando a nivel de esa fisura hay una pequeña cantidad de líquido o hay una inflamación, eso se llama cisuritis. Entonces van a tener un poquito de líquido inflamatorio que es como si ustedes toman un marcador y marcan la línea de la cisura. O si no, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de cisuras? Decíamos que son tan finitas y transparentes que en condiciones normales no se ven. Sí, nos pueden marcar el límite de una patología. Porque la cisura, aunque no vemos, es una barrera que entra y vuelve a salir. Acuérdense que tiene una hoja visceral y una hoja parietal. Entonces nos marca un límite neto. Ejemplo, acá lo tienen, fíjense. Esta cisura mayor que a mí me está marcando este límite entre el lóbulo inferior y el lóbulo superior. Este afectado, este normal. Acá tienen la cisura menor del pulmón derecho, que me limita por arriba el lóbulo superior que está colapsado y por debajo el lóbulo medio que está normal, digamos. A la sospecha de telectasia, ¿empiezo los estudios con el par radiológico, frente y perfil siempre? Sí, podés, sí. Y si no, haces el frente y en base a lo que te da el frente, se pide el perfil. Lucía Martínez, la cisura mayor en este caso está desplazada. En este caso me decís vos, sí está un poco desplazada. Recuerden que el desplazamiento va a ser porque se disminuye el volumen del pulmón. Entonces las cisuras como que tienen una versatilidad determinada que puede ir para un lado o para otro. Muy bien, vamos a, en este tiempo que nos quedan unos 20 minutos aproximadamente, vamos a ver por favor la otra patología que vamos a meter dentro de este patrón alveolar, es decir, dentro de las patologías que afectan el espacio alveolar o el espacio aéreo o el espacio respiratorio. Dijimos, hasta ahora vimos atelectasia o colapso. ¿Qué pasa? Aumenta la densidad porque se pierde el aire. Recuerden, no hay aire, disminuye el tamaño del pulmón. El otro grupo nos van a conformar la ocupación del espacio aéreo. Cuando digo ocupación del espacio aéreo, estoy diciendo que el espacio aéreo no se pierde. Lo que se pierde es el aire, pero se reemplaza por otro elemento. Por eso el espacio queda como estaba. ¿Qué elemento? Exudado inflamatorio, líquido inflamatorio, pus, sangre, restos celulares, restos de tejidos, etc. Ejemplo, la neumonía bacteriana, o neumonía de la comunidad, o neumonía típica. Fíjense que ¿qué va a pasar? Primero les cuento, un paciente que nos va a llegar con fiebre alta, tos, expectoración, dolor en puntada de costado, el paciente nos va a decir me duele acá, y nos marca un punto donde le va a doler. Mal estado general, chuchos, fríos, le hacemos la radiografía y en el punto que el paciente les mostraba esa puntada de costado, ahí comenzamos a ver esto, la ocupación del espacio aéreo, esto que está acá. Esto se va a llamar síndrome también de condensación o de consolidación, o también se llama bloque neumónico o bloque neumónico. Proceso inflamatorio, proceso infeccioso, se produce pus, hay líquido inflamatorio, se cambia el contenido aéreo por líquido. Y nos encontramos, primer signo, una opacidad, como ustedes tienen acá. Con límites imprecisos. La atelectasia nos daba límites netos. Acá impreciso. ¿Por qué? Eso hace que también se suele llamar imagen algodonosa. Es como si fuera un copo de algodón. Porque la diseminación, una vez que el bicho entra por la vía aérea, no la compromete. Recuerden esto, no la compromete. Eso nos va a explicar después el broncograma aéreo. Llega al espacio alveolar y explota, dijimos. Ahí infecta.
exudado, pus, secreciones, todo lo que ustedes quieran, reacción de la mucosa respiratoria, moco, todo eso, esa infección se va distribuyendo en el pulmón a través de las comunicaciones interalveolares que no son definidas. Fíjense cómo me da bordes imprecisos, indefinidos, algodonosos. Pero yo les dije otra cosa hace un momento. Entra por la vía aérea, no la compromete, no infecta la vía aérea y recién cuando llegó al alvéolo, ahí infecta. El alvéolo se llenó de pus, lo veo blanco. Pero el bronquio lo voy a seguir viendo negro. Fíjense acá, número 3. Fíjense esta imagen radiolúcida que acá vemos inclusive cómo se bifurca. Esta es la visualización de un bronquio con aire en su interior. ¿Y por qué lo veo tan radiolúcido? Y porque observen que todo alrededor tengo pulmón que está radiodenso, por la secreción, por el moco, por la pus, por lo que fuera. Broncograma aéreo a mí me está diciendo la imagen o el dibujo del bronquio con aire en su interior. Eso es broncograma aéreo. ¿Se explican ahora por qué la telectasia o el colapso no tiene broncograma aéreo? Porque la causa de la telectasia era el taponamiento de un bronquio, entonces no tengo la vía aérea permeable. ¿Se entiende? En cambio, en este proceso neumónico la vía aérea queda libre, el bronquio tiene aire, pus, secreción, moco en el alvéolo. El paciente lo va a ir expectorando, por supuesto, pero no hay infección propia en la vía aérea. Pregunta, ¿en todas las neumonías voy a tener broncograma aéreo, es decir, voy a ver el bronquio con aire? Sí, salvo que en lugar de que sea una neumonía, el paciente me esté haciendo una bronconeumonía. Porque en ese caso el germen es más agresivo y su proceso infectivo agresivo ya comienza en el bronquio. No espera llegar al alvéolo. En el bronquio ya comienza a producir moco, secreción, pus, no hay broncograma aéreo. Y obviamente no va a haber pérdida de volumen pulmonar por una razón elemental. El pulmón no se achicó. El pulmón reemplazó el aire por líquido, por moco, por pus, por secreción o por lo que ustedes quieran. Fíjense esta otra imagen, otra neumonía. Esto que ustedes tienen acá, esta imagen densa, es la consolidación neumónica o la condensación neumónica o el bloque neumónico. Fíjense otra vez con el número 2, acá vemos, acá, fíjense por acá, bronquios con aire. ¿Podemos definir perfectamente los límites? No, fíjense cómo es un proceso que se va difuminando, se pierde. Pero ustedes me dirán, sí, pero acá con el número 3, a mí me está mostrando un límite perfectamente neto, bien delineado, bien definido. Sí, señor. ¿Por qué? Porque este límite tan neto a mí me da la cisura, en este caso la cisura menor. En todo el bicho, por así decir, tráquea, bronquio fuente derecho, bronquio lobular superior, fue al lóbulo superior, me infectó el lóbulo superior, me ocupó el espacio aéreo del lóbulo superior, pero yo acá abajo tengo la cisura, ese tabique pleural que a mí me está dividiendo este lóbulo superior arriba del lóbulo medio hacia abajo. Por lo tanto, ahí sí tengo un límite neto, porque ese límite me está dado por la barrera de la cisura. Y lógicamente, como nos dice acá, no hay pérdida de volumen. ¿Por qué no hay pérdida de volumen? Y no hay pérdida de volumen porque el pulmón no cambió de tamaño. Cambió el contenido, reemplazó el aire por líquido. Moco, pus, secreciones, sangre, o lo que fuera. Fíjense en este otro caso, otra neumonía, más agresiva que en el caso anterior. ¿Por qué razón? Yo les pregunto, ¿el compromiso de este paciente está localizado en un solo pulmón o en los dos? Miren la imagen. ¿Solamente un pulmón o tengo en los dos pulmones? En los dos, en ambos, perfecto. Es un germen más agresivo
que se metió de lleno, digamos, a la vía aérea principal, la tráquea, etcétera, bronquio, fuentes, y se metió a los dos pulmones. Observen esto que está acá, por favor. Observen esto que está por acá. Aquí este paciente me está haciendo una consolidación neumónica en el pulmón derecho y una consolidación neumónica en el pulmón izquierdo. Aumento de la densidad, bordes imprecisos, algodonosos de este lado y de este otro, broncograma aéreo, broncograma aéreo, broncograma aéreo, broncograma aéreo, neumonía. Límites imprecisos, broncograma aéreo, una neumonía reciente. ¿Por qué neumonía reciente? Porque acá yo quiero que ustedes vayan sabiendo algo. Existe una discordancia o una asincronía entre la clínica y la imagen cuando hablamos de neumonía. Les explico. Hace un momento yo les dije, ¿cómo me va a llegar un paciente en el que sospecho una neumonía? Paciente con fiebre, tos, disnea, expectoración, dolor en puntada de costado, mal estado general, digamos, bastante afectado. Lo ven al paciente clínicamente muy comprometido. Le hacen la radiografía y por ahí la imagen es apenas perceptible. Es esto solamente o menos que esto inclusive. ¿Por qué razón? Porque clínicamente todo el proceso es mucho más rápido, es mucho más agudo. Radiológicamente el proceso es más lento, tarda más en organizarse y en establecerse. Así todo, las neumonías de este tipo se consideran procesos agudos, de evolución rápida. ¿Qué consideramos en este caso evolución rápida? Porque fíjense que ustedes pueden encontrar o pueden estudiar patologías infecciosas que sean muy agudas y que se desencadene todo en horas. En algunos otros casos serán días, 2 o 3 días. En otros casos serán días, pero 10 o 12 o 15 días, digamos. Bueno, en este caso, el proceso agudo, imagenológicamente, más o menos lo consideramos que nos va a durar unos 15 días más o menos. ¿Qué importancia tiene conocer esto? Paciente con una clínica muy florida de neumonía, le hago la radiografía, me aparece, si empieza a organizarse ese bloque neumónico, hacen el diagnóstico, tratamiento antibiótico, lo que ustedes consideren, y van a ver lo siguiente, que el paciente a los poquitos días, 3, 4 días, 5 días, mejoró clínicamente notablemente. No tiene fiebre, respira bien, no tose o tose poco, desapareció prácticamente o en su gran mayoría el dolor, pero resulta que ustedes le instauraron un tratamiento de 15 días. ¿Por qué? Porque si nos dejamos guiar por esa evolución clínica, lo peor que pueden hacer es decir, bueno, ya está bien, suspendamos el tratamiento. El paciente hizo 3, 4, 5, 6 días de tratamiento, mejoró, listo, se curó, chau, afuera los antibióticos. Es lo peor que pueden hacer. Porque si bien clínicamente está bien, ustedes le hacen la radiografía y se van a encontrar con seguridad con el bloque neumónico, con la consolidación a full. Porque así como al principio es más rápido clínicamente y más lento la aparición, cuando se va terminando desaparece mucho más rápido también la clínica, pero la estructura orgánica, la condensación neumónica permanece más tiempo. Entonces hay que seguir combatiendo, antibiótico, antibiótico, antibiótico. Porque si no, si le cortan, el paciente va a hacer una sobreinfección o una reinfección. Y ahí podemos llegar a luchar con el tema de los resistentes, etcétera, etcétera, y se complica el cuadro para el paciente. Entonces, recuerden esto de la asincronía entre la clínica y la imagen. Este paciente, si esto es reciente, esperan unos días, una semana, 10 días, y le hacen otro control radiológico y a lo mejor clínicamente este paciente está mejor, pero la condensación está mucho más evidente. ¿Eso qué quiere decir? Sigamos con el tratamiento. No menos de 15 días. Se considera
que si no hubo un factor agravante o que haya complicado la patología, la neumonía bien curada dura unos 15 días de evolución más o menos. Y hablamos, por supuesto, de los gérmenes habituales, de los gérmenes comunes, no de los especiales o raros. Sofía me pregunta, ¿cada cuánto hay que repetir una radiografía en ese caso? No antes de la semana. No tiene ningún sentido hacerle una radiografía antes de la semana. Porque aunque clínicamente el paciente esté bien, radiológicamente no va a tener mejoría. Después de la semana, a los 10 días más o menos, o cuando ustedes consideran 12, 15 días que pueden terminar el tratamiento, antes de decir suspendemos, háganle una radiografía. Entonces van a ver si sigue la consolidación o si ya desapareció o ya está prácticamente desaparecida. Fíjense esta otra imagen. Acá vamos a ver otra neumonía y vamos a aplicar otra cuestión, que hoy les dije vamos a hablar del signo de la silueta. Este va a ser nuestro último tema de hoy. Por eso les pido una última atención para entender el signo, que mañana lo vamos a volver a retomar. Fíjense, antes de la explicación, par radiográfico de tórax, tórax de frente, tórax de perfil. Patológico, por supuesto, porque acá en el frente me encuentro con un aumento de la densidad, bordes bastante indefinidos, que bien podría corresponder a una neumonía. O si ustedes quieren, por la clínica del paciente, pensemos en una telectasia, un colapso, lo mismo, no importa para este caso. Le hacen la radiografía, y fíjense que en la de perfil, perdón, y fíjense que en la radiografía de perfil, ustedes tienen por acá esto que va a ser la cisura mayor, que va a seguir hacia arriba, la cisura menor que está por acá, y el lóbulo que está denso, que está comprometido, que está patológico, efectivamente es el lóbulo medio. Fíjense que yo en el perfil no tengo dudas, porque yo sé, acuérdense en las clases anteriores, que el lóbulo medio del pulmón derecho, hablamos por supuesto, está hacia abajo del pulmón derecho y hacia adelante, porque acá atrás está ocupando este espacio el lóbulo inferior. Ahora, en el frente, así yo, de entrada, yo sé que esto es lóbulo medio o lóbulo inferior, porque fíjense que yo acá voy a tener superpuestos el lóbulo medio adelante y el lóbulo inferior atrás. ¿Y cómo puedo decir yo que esto es lóbulo medio y no lóbulo inferior? Si aplico esto, que está acá, que se llama signo de la silueta. Vamos a entender bien este signo. Si no se entendió, lo volvemos a explicar y esto lo vamos a volver a repetir. ¿Qué me dice el signo de la silueta? Y les aclaro ya de entrada. Si digo signo de la silueta, no necesariamente hago alusión a la silueta cardíaca. No. Silueta tomen como forma, como contorno, como borde, como límite, como la silueta de algo. Y me dice lo siguiente. Ahí está la definición. Dos estructuras anatómicas, yo les completo un poquito más. Dos estructuras anatómicas, normales o patológicas, que tengan la misma densidad radiológica. Cuando están en el mismo plano de profundidad, miren mis manos por favor, en el mismo plano, es decir, una al lado de la otra, borran sus límites individuales. Veo todo como una sola cosa. Yo no sé dónde termina esta mano y dónde empieza esta otra. Están las dos juntitas, una al lado de la otra. En el mismo plano. Signo de la silueta positivo. Aplico eso a esta imagen que tengo acá. Miren la imagen. Les dije, dos estructuras anatómicas, normales o patológicas. Tomemos como estructura normal el corazón. Tomemos como estructura patológica esta condensación neumónica. Que estén en el mismo plano, es decir, contiguas, una al lado de la otra, borran sus límites individuales. Yo les pregunto algo, miren por favor esta imagen. Yo acá en el frente, ¿puedo saber dónde termina la condensación neumónica y empieza el corazón? O si digo al revés, ¿dónde termina el borde cardíaco y empieza la condensación? ¿Tengo algún límite que a mí me marque? Fíjense que no.
Porque están en el mismo plano. Yo sé que anatómicamente al lóbulo medio del pulmón derecho lo tengo abajo y adelante, uno al lado del otro, signo de la silueta positivo. Entonces, si yo no tuviera este perfil que me ayuda, que me está colaborando, tengo solamente el frente, veo la condensación, veo el corazón, no veo el límite entre los dos, confunden sus bordes, sus límites, signo de la silueta positiva. Las dos estructuras en el mismo plano. El corazón está siempre adelante. El corazón no se va a cambiar de lugar jamás. Por lo tanto, lo que está afectado es el lóbulo medio porque es el que está al lado, pegadito al corazón. Signo de la silueta positivo. Fíjense este otro caso. Radiografía de tórax de frente, donde vemos un proceso patológico, miren la imagen, en el hemitórax izquierdo. Acá hay un aumento de la densidad. Una neumonía, una telectasia, una condensación, lo que ustedes quieran. Si yo tomo como referencia el corazón y tomo esta densidad, les vuelvo a preguntar, ¿yo sé o veo dónde termina el corazón y empieza la densidad? O dicho al revés, ¿veo dónde termina la densidad y empieza el borde cardíaco? No. Signo de la silueta positivo. Muy bien. Tengo que pensar, a nivel del pulmón izquierdo, ¿qué estructura está pegadita al corazón? ¿Qué lóbulo? En el lado izquierdo yo tengo el lóbulo superior y el lóbulo inferior. ¿Qué lóbulo tengo acá? El lóbulo superior. ¿Por qué? Porque yo sé que el lóbulo inferior está abajo, pero está atrás. Y el lóbulo superior está arriba, sí, pero tiene, recuerden, hacia abajo una prolongación inferior, el lóbulo de la língula, el lóbulo de la lengua, que está pegadito al corazón. Por lo tanto, signo de la silueta positivo. Si yo aplico el signo de la silueta a esta imagen, puedo decir que este paciente tiene un proceso patológico, una neumonía, por ejemplo, que me está afectando el lóbulo superior izquierdo, los segmentos inferiores o lingulares del lóbulo superior izquierdo. Signo de la silueta, en ese caso decíamos positivo. Bueno, ya estoy a punto, vamos terminando. A ver si hay alguna pregunta, porque, bueno, vamos a quedar acá porque en cualquier momento se nos corta porque ya son los 120 minutos. Vimos signo de la silueta positiva. Gracias, afortunadamente ya tenemos mañana otra vez el encuentro, esto está muy fresquito. Mañana vamos a hablar del signo de la silueta negativo. Preguntas. En caso de condensación del lóbulo inferior izquierdo, ¿no pierdo la silueta cardíaca? Sí, la pierdo. Perdón, no pierdo, a ver, ¿qué entendés, Lucas, por no pierdo la silueta cardíaca? Si veo o no veo el corazón, el borde, si es lóbulo inferior, voy a ver, porque vamos a tener signo de la silueta negativo, que vamos a ver mañana. ¿Podría repetir, dice Matías, de nuevo el concepto del signo de la silueta? Sí, les repito, dos estructuras anatómicas, normales o patológicas, que estén en el mismo plano de profundidad, es decir, que estén contiguas una al lado de la otra, borran sus límites individuales. Me aparecen como una sola densidad, como una sola imagen. Cuando mañana hablemos del signo de la silueta negativo, vamos a utilizar la misma definición, pero vamos a variar algunas preguntas. ¿Se observa el broncograma aéreo en esta imagen? Dice Jonathan. Sí, perfectamente. Fíjense acá. ¿Ven que hay imágenes más radiolúcidas, como si fueran caminitos, senderos radiolúcidos? Eso me hace pensar en una neumonía. Quiero localizar dónde está la neumonía, aplico el signo de la silueta. Con el corazón, que en este caso es positivo. Dice Isabel, ¿puede haber signo de la silueta positivo en perfil? Sí, sí, sí. Frente, perfil, en cualquiera puede haber. Siempre que tenga dos estructuras que las pueda comparar, que las pueda referenciar una con otra, puedo aplicar, ya sea positivo o negativo, como vamos a ver mañana. Juan José, el espacio que queda sin tanta densidad en esa radiografía, seguramente te referís a esto, corresponde a la parte del lóbulo inferior, exactamente, lóbulo inferior que no está comprometido, está ideado, está abajo y hacia atrás, por eso lo vemos así. Bueno,
Ya nos pasamos de las 7, ya se nos va a cortar en cualquier momento entonces el Zoom, que lo teníamos hasta las 19. Quiero preguntarles si se entendió, si hay algo que quieran que lo expliquemos de vuelta, lo guardan y mañana lo aclaramos para que todo esto que es básico en cuanto a la patología de tórax quede bien grabado, digamos. Bueno, me alegro que se haya entendido, que les haya gustado la clase. Mañana les recuerdo a las 19, mañana martes de 19 a 21, entonces vamos a seguir con la patología. Nos vemos mañana, gracias por la presencia de ustedes y vamos a continuar. Que sigan bien.